El estrecho que puede romper el mundo. Hay un lugar en el mapa. Un punto tan pequeño que podrías cubrirlo con tu pulgar. 54 kilómetros de ancho en su parte más estrecha. Menos que la distancia entre algunas ciudades. Pero ese punto específico, es donde descansa el equilibrio económico del mundo moderno. Se llama el Estrecho de Ormuz. Y hoy, mientras ves este vídeo, ese estrecho está bajo una presión que no veíamos desde hace décadas. No es una advertencia. No es una teoría. Es lo que está ocurriendo ahora mismo. El número de barcos que cruzan ha caído drásticamente. Algunos intentaron pasar y no pudieron. Otros, ni lo intentaron. ¿Y el país que tiene el poder de cerrarlo por completo? Ya está ejerciendo ese control. Selectivamente. Silenciosamente. Pero con una claridad que los mercados ya entendieron. El precio del petróleo subió. Los gobiernos entraron en alerta. Y más de 40 países ya están discutiendo qué hacer. Porque el mundo entero depende de ese paso. Y ese paso, ya no es libre. En este vídeo vas a entender todo. Porque Ormuz importa más que cualquier campo petrolífero del mundo. ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Qué está pasando exactamente ahora mismo? ¿Y qué puede ocurrir en los próximos días si la tensión no se detiene? Quédate hasta el final. Porque esto no es una crisis regional. Esto es una crisis global que está comenzando frente a tus ojos. Antes de hablar de lo que está pasando hoy, necesitas entender exactamente qué es Ormuz. No como geografía. Como sistema nervioso de la economía mundial. El Estrecho de Ormuz es el canal de agua que conecta el Golfo Pérsico con el Mar de Omán, desde ahí, con el Océano Índico y el resto del mundo. Al norte, Irán. Al sur, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. En el medio, el canal de navegación más estratégico del planeta. ¿Y por qué importa tanto? Porque al otro lado de ese estrecho están los mayores productores de petróleo del mundo. Arabia Saudita. Irak. Kuwait. Emiratos Árabes Unidos. Qatar. 5 países que juntos producen cerca del 30% del petróleo mundial. Y casi todo ese petróleo tiene que salir por Ormuz. No hay otra forma. No hay una ruta alternativa eficiente que pueda compensar el volumen que cruza ese estrecho cada día. Hablamos de entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo crudo por día. Cifras que son difíciles de visualizar, así que vamos a hacerlo concreto. Si llenarás camiones cisterna estándar con ese petróleo, y los pusieras uno detrás del otro, la fila rodearía la Tierra más de 2 veces. Cada día. Eso es lo que pasa por Ormuz. Y no es solo petróleo crudo. También gas natural licuado. Gasolina. Diésel. Productos petroquímicos. Qatar, uno de los mayores exportadores de gas natural del mundo, saca prácticamente toda su producción por ese canal. Cuando Europa quiso reducir su dependencia del gas ruso hace 2 años, ¿a dónde miró? Al gas de Qatar. ¿Y cómo llega ese gas a Europa? Por Ormuz. El mundo construyó su economía asumiendo que ese estrecho siempre estaría abierto. Durante décadas, esa apuesta funcionó. Hoy, esa apuesta está siendo puesta a prueba. Para entender por qué Irán tiene el poder de controlar Ormuz, necesitamos hablar de historia. Porque esto no comenzó esta semana. Ni este año. Tiene raíces profundas que se remontan décadas atrás. 1979. La revolución islámica cambia todo. El Irán que antes era aliado de Occidente se convierte en uno de sus adversarios más declarados. El nuevo gobierno revolucionario establece una doctrina clara desde el principio. Si Irán es atacado, si sus intereses son amenazados, si sus enemigos presionan demasiado, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto. No es una amenaza vacía. En los años 80, durante la guerra entre Irán e Irak, Irán ya demostró que era capaz de atacar barcos petroleros en el Golfo. Fue el periodo conocido como la Guerra de los Petróleros. Irán atacó barcos que transportaban petróleo iraquí o de sus aliados. Irak respondió atacando exportaciones iraníes. El resultado fue caos en los mercados, escalada militar y la intervención directa de la Marina de los Estados Unidos para proteger los buques. Décadas después, la doctrina no cambió.
solo se volvió más sofisticada. Irán construyó a lo largo de los años un arsenal específicamente diseñado para controlar ese canal. Misiles antibuque de corto y mediano alcance. Lanchas rápidas de ataque. Minas navales. Drones marítimos y aéreos. Submarinos pequeños capaces de operar en aguas poco profundas. Todo ubicado estratégicamente en la costa iraní que da al estrecho. No es para invadir a nadie. Es para convertir Ormuz en una trampa. Un lugar donde cualquier barco enemigo puede ser destruido. Y cualquier buque civil puede ser detenido, inspeccionado o bloqueado. En 2019, algo cambió. Irán comenzó a actuar. En pocas semanas, varios petroleros fueron atacados con explosivos adheridos a sus cascos. Un dron estadounidense fue derribado sobre el estrecho. Un barco británico fue capturado y su tripulación detenida. La tensión llegó casi al punto de ruptura cuando el presidente Trump ordenó ataques militares contra instalaciones iraníes y los canceló en el último minuto. A 10 minutos del inicio. El mundo estuvo más cerca de una guerra en el Golfo de lo que la mayoría de la gente entendió en ese momento. Desde entonces, el ciclo no ha parado. Sanciones. Represalias. Capturas de barcos. Amenazas. Negociaciones. Más sanciones. Y hoy, en este momento, estamos en otro pico de ese ciclo. Pero este pico es diferente. Porque el contexto global es diferente. Vamos a lo que está ocurriendo hoy. En las últimas semanas, el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha caído de forma notable. ¿Cómo lo sabemos? Las plataformas de seguimiento de barcos lo muestran en tiempo real. Los seguros marítimos lo reflejan en sus precios. Y las empresas navieras lo confirman en sus comunicados. Algunas compañías ya anunciaron que están desviando sus rutas para evitar el estrecho. Eso significa pasar por el Cabo de Buena Esperanza, al sur de África. Un desvío que agrega entre 8 y 15 días al viaje. Y un costo adicional enorme en combustible y tiempo. ¿Por qué lo hacen si es tan costoso? Porque consideran que el riesgo de cruzar Ormuz ahora es demasiado alto. Eso no es un rumor. Eso es una señal de mercado clara. ¿Y qué está haciendo Irán exactamente? Esto es lo más importante que necesitas entender. No está cerrando el estrecho. Está algo más peligroso que eso. Está ejerciendo control selectivo. Eso significa que algunos barcos cruzan sin problemas. Otros son detenidos para inspección. Otros reciben advertencias por radio. Otros son seguidos de cerca por lanchas militares. El mensaje que se envía no es cerramos Ormuz. El mensaje es, nosotros decidimos quién cruza y quién no. Y eso es un poder enorme. Porque significa que si eres un país que está bajo presión iraní, si eres un aliado de alguien que Irán considera enemigo, si transportas mercancía que Irán quiere bloquear, tu barco podría ser el próximo en ser detenido. O atacado. Sin declaración de guerra. Sin comunicado oficial. Con toda la negación plausible del mundo. El control selectivo es más efectivo que el cierre total porque es más difícil de responder militarmente. Si Irán cierra el estrecho completamente, la respuesta militar de Estados Unidos y sus aliados es casi automática. Pero si Irán simplemente hace esperar a ciertos barcos, o desvía a ciertos buques a inspección, ¿cuál es el umbral de respuesta? ¿Cuándo se vuelve esto una causa de guerra? Esa ambigüedad es deliberada. Es una estrategia. Y está funcionando. La economía no espera confirmaciones diplomáticas. La economía reacciona al riesgo percibido. Y lo que está ocurriendo en los mercados es una señal que vale más que cualquier comunicado oficial. El precio del petróleo comenzó a moverse al alza desde que las primeras señales de tensión aparecieron. No de forma explosiva. Todavía. Pero con una consistencia que los analistas están notando. Cada nuevo reporte de barco desviado, cada declaración iraní más agresiva, cada vez que la tensión diplomática sube un grado, el precio del barril sube. Ahora multiplica eso globalmente. El petróleo no es solo gasolina para tu auto. El petróleo es el insumo fundamental de la economía moderna. Es el plástico en los envases de tu comida. Es el combustible de los aviones que mueven personas y mercancías.
Es el diésel de los camiones que abastecen los supermercados. Es la materia prima de miles de productos industriales. Cuando el precio del petróleo sube $10 por barril, eso se traduce en inflación. En costos de transporte más altos. En precios más altos en casi todo lo que compras. Y los países que más dependen del petróleo del Golfo son los que más sienten ese impacto. Europa, que ya vivió la crisis energética de 2022, está observando esto con particular nerviosismo. Japón, Corea del Sur, India, China, todos dependen masivamente del petróleo que cruza Hormuz. China, de hecho, es el principal importador de petróleo iraní y del Golfo en general. Lo que pase en Hormuz afecta directamente la economía china. ¿Y lo que afecta a la economía china? Afecta a la economía global. Los seguros marítimos también están subiendo. Las pólizas de guerra para barcos que transitan por el Golfo ahora cuestan significativamente más que hace 6 meses. Eso se traduce en costos más altos para transportar el petróleo. Costos que eventualmente llegan al consumidor final. A ti. Aquí es donde necesitamos hacer una pausa y ser honestos sobre algo que a veces los medios de comunicación no explican bien. Irán tiene el poder de controlar Hormuz por razones muy concretas y estructurales. No es solo retórica. No es solo amenaza política. Es capacidad real. Vamos parte por parte. La geografía. Irán controla la costa norte del estrecho en toda su extensión. El canal de navegación más profundo y seguro pasa cerca de la costa iraní. Eso significa que los barcos grandes tienen que navegar cerca de aguas que Irán puede controlar con facilidad. No hay cómo eludir eso. El arsenal. Como mencioné antes, durante décadas Irán ha construido y perfeccionado un sistema de armas diseñado específicamente para este escenario. Misiles antibuque de mediano alcance, pueden hundir o dañar gravemente casi cualquier barco comercial. Minas navales, pueden ser sembradas en el canal en pocas horas. Son baratas, difíciles de detectar y devastadoras. Lanchas de ataque rápido, la Guardia Revolucionaria Islámica tiene cientos de ellas. Son difíciles de interceptar con armamento convencional. Drones marítimos y aéreos, la tecnología de drones iraní ha demostrado ser más avanzada de lo que muchos esperaban. En los últimos 2 años, Irán los ha usado con efectividad en el conflicto yemení y en operaciones directas. Baterías de misiles tierra-tierra en las islas que Irán controla dentro del propio estrecho. Las islas. Aquí hay algo que mucha gente no conoce. Dentro del estrecho mismo hay islas. 3 en particular son clave: Abu Musa, Tumbé Mayor y Tumbé Menor. Irán las controla de forma disputada desde 1971, cuando las tomó de los Emiratos Árabes Unidos en vísperas de su independencia. Los Emiratos siguen reclamando esas islas diplomáticamente. Pero militarmente, están bajo control iraní. Y Irán tiene instalaciones militares en ellas. Radar. Misiles. Tropas. Es como tener una fortaleza en medio del canal. Ahora entiende por qué el mundo no puede simplemente ignorar las amenazas iraníes sobre Hormuz. No son palabras vacías. Son palabras respaldadas por capacidad real. Este conflicto no es solo entre Irán y Occidente. Tiene muchos actores con intereses distintos y a veces contradictorios. Vamos uno por uno. Estados Unidos. Washington tiene una flota naval permanente en el Golfo. La quinta flota está basada en Bahrein. Su posición oficial es que garantizará la libertad de navegación en el estrecho. Pero la administración actual tiene que balancear esa posición con el deseo de evitar un conflicto militar directo. Las negociaciones sobre el programa nuclear iraní llevan años en algún estado de estancamiento o avance lento. Y atacar a Irán militarmente tiene consecuencias regionales enormes que Washington no quiere desencadenar. Entonces Estados Unidos está en una posición incómoda, con retórica dura y acción cautelosa. Arabia Saudita y los países del Golfo son los más expuestos económicamente. Si Hormuz se cierra, su petróleo no llega al mercado. Sus economías dependen casi completamente de esas exportaciones. Pero también saben que una guerra en el Golfo podría destruir su infraestructura. Irán tiene misiles capaces de alcanzar puertos y refinerías saudíes.
Así que aunque públicamente apoyan la apertura del estrecho, en privado también están buscando formas de no provocar a Irán más de lo necesario. Arabia Saudita tiene además una relación complicada con Irán. En 2023, con mediación china, los dos países se reconciliaron diplomáticamente después de años de hostilidad abierta. Esa reconciliación está ahora bajo tensión. China. Aquí hay un elemento que complica todo. China es el mayor importador de petróleo iraní del mundo. Tiene incentivos fuertes para que Irán no escale demasiado porque una crisis en Hormuz le afecta directamente. Pero también tiene una relación estratégica con Irán que no quiere sacrificar. Y está compitiendo con Estados Unidos por influencia en la región. Entonces China está en una posición donde tiene interés en la estabilidad pero no quiere ser percibida como lacayo de Washington. Su rol como posible mediador es real, pero limitado. Rusia. Moscú tiene un interés particular en que el precio del petróleo permanezca alto. Sus ingresos dependen de eso. Pero también tiene relaciones con Irán que se han profundizado desde la guerra en Ucrania. Rusia no tiene incentivo en este momento para presionar a Irán hacia la moderación. Si acaso, lo contrario. La Unión Europea. Después de la crisis energética de 2022, Europa está especialmente nerviosa con cualquier perturbación energética. Tiene interés en la estabilidad de Hormuz. Pero también está comprometida militarmente en otras crisis y su capacidad de proyectar poder en el Golfo es limitada. La UE tiene una operación naval, la Operación Áspides, diseñada para proteger el tráfico marítimo en el Mar Rojo que puede extenderse al Golfo. Pero sus reglas de enfrentamiento son restrictivas. Irán. ¿Qué quiere Irán exactamente? Esto es lo más importante para entender la lógica de lo que está haciendo. Irán quiere alivio de las sanciones económicas que están asfixiando su economía. Reconocimiento de su programa nuclear. Influencia regional en Irak, Siria, Líbano, Yemen. Y fundamentalmente, garantías de que no va a ser atacado por Israel o Estados Unidos. El control sobre Hormuz es su palanca de negociación más poderosa. No es un fin en sí mismo. Es una amenaza que mantiene viva para presionar en sus otras demandas. El problema es que las presiones internas en Irán también están jugando un papel. La economía iraní está en condiciones difíciles. El rial ha perdido valor. Hay tensiones políticas internas. Y los sectores más radicales del gobierno pueden ver la escalada como conveniente. Cuando tantos actores tienen intereses contradictorios, las soluciones diplomáticas simples no existen. No podemos hablar de la crisis de Hormuz sin hablar del programa nuclear iraní. Porque están conectados directamente. Irán ha estado enriqueciendo uranio durante años. Según los reportes más recientes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, tiene suficiente uranio enriquecido para fabricar varias bombas nucleares si decidiera refinarlo al nivel necesario. No lo ha hecho. Todavía. Pero la distancia técnica entre donde está hoy y tener un arma funcional se ha acortado enormemente. Algunos expertos hablan de semanas o pocos meses si tomara esa decisión. Israel ha declarado repetidamente que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear. No como amenaza diplomática. Como doctrina de seguridad nacional. Israel atacó los programas nucleares de Irak en 1981 y de Siria en 2007. Su historial es claro. Y en el último año, los ataques directos entre Israel e Irán escalaron a un nivel que hace un par de años habría parecido imposible. Irán lanzó un ataque masivo con drones y misiles directamente contra Israel. Israel respondió con ataques dentro de territorio iraní. No fue un conflicto encubierto. Fue una escalada abierta entre dos países que hasta hace poco mantenían al menos una negación plausible de sus hostilidades. Ahora conecta los puntos. Si Israel decide atacar las instalaciones nucleares iraníes, la respuesta iraní casi con certeza incluirá acciones en Hormuz. No porque Irán quiera una guerra total con Occidente, sino porque es la palanca que más daño puede hacer sin atacar directamente territorio israelí o estadounidense. Y eso crea una cadena de escalada que puede llegar muy lejos. Muy rápidamente. Cuando la gente escucha que Hormuz podría cerrarse, la pregunta obvia es: ¿no hay otra ruta? La respuesta corta es:
Hay algunas, pero no son suficientes. Vamos a revisarlas. El oleoducto Ipsa/Petroline. Arabia Saudita tiene un oleoducto que va desde el este del país, donde están los pozos, hasta el Mar Rojo en el oeste. Se llama oleoducto Petroline o East-West Pipeline. Capacidad, alrededor de 5 millones de barriles por día. Eso es una fracción de lo que cruza Ormuz diariamente. Además, usar esa ruta requiere infraestructura adicional en el Mar Rojo para exportar, y el Mar Rojo tiene sus propios problemas de seguridad. Los ataques hutíes en el Mar Rojo en el último año han demostrado que esa ruta tampoco es completamente segura. El oleoducto de Abu Dhabi. Los Emiratos Árabes Unidos tienen un oleoducto que termina en Fujairah, fuera del Golfo, directamente en el Océano Índico. Capacidad, aproximadamente 1.5 millones de barriles por día. Mejor que nada, pero muy insuficiente para compensar el volumen de Ormuz. La ruta del Cabo de Buena Esperanza. Los barcos que ya están en el Océano Índico pueden rodear África en lugar de entrar al Golfo. Pero eso requiere que el petróleo salga del Golfo primero. Si Ormuz está cerrado, los barcos no pueden salir del Golfo para tomar esa ruta alternativa. Es una trampa geográfica. Las reservas estratégicas. Estados Unidos, Europa y Japón tienen reservas estratégicas de petróleo para situaciones de emergencia. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos tiene capacidad para alrededor de 700 millones de barriles. Suena mucho. Pero el consumo mundial es de unos 100 millones de barriles por día. Eso significa que las reservas globales combinadas cubrirían solo algunas semanas de consumo mundial. No meses. La conclusión es dura pero clara. No hay alternativa que compense el cierre de Ormuz. No una que el mundo pueda sostener más de unas pocas semanas sin consecuencias económicas devastadoras. Eso es lo que hace a Ormuz tan único y tan peligroso como punto de presión. Aquí es donde el análisis se vuelve más oscuro. Porque la pregunta ya no es si puede pasar. La pregunta es qué pasaría si pasa. Vamos a los primeros 72 horas. Hora 0. Un bloqueo efectivo del estrecho es confirmado. Los barcos en tránsito reciben órdenes de detenerse o son amenazados. Los mercados de futuros reaccionan instantáneamente. El precio del petróleo comienza a subir en los mercados electrónicos antes de que abra ninguna bolsa en el mundo. Primeras 24 horas. Los mercados abren y el caos es inmediato. El precio del petróleo podría subir 20, 30, 50 dólares por barril en cuestión de horas. Algunos analistas hablan de que podría llegar a 150 o 200 dólares por barril en días. Los mercados de acciones caen globalmente. Las aerolíneas, las empresas de transporte, los manufactureros que dependen del petróleo, todos sus costos se disparan. Los gobiernos activan sus protocolos de emergencia energética. Estados Unidos activa la Reserva Estratégica. La Agencia Internacional de Energía coordina a sus miembros para liberar reservas coordinadas. Primeras 72 horas. El impacto empieza a llegar a las economías reales. Los precios del combustible en las gasolineras empiezan a subir. Las empresas de logística empiezan a subir precios. Los gobiernos de los países más dependientes del petróleo del Golfo entran en crisis política. En India, en Japón, en Corea del Sur, la dependencia de esa energía es tan alta que el impacto económico es inmediato y duro. Primera semana. La presión diplomática y militar se intensifica. Estados Unidos y sus aliados mueven activos militares. Las negociaciones ocurren en múltiples canales simultáneamente. Pero cada día que pasa sin solución, el daño económico acumula. Y luego están los escenarios más extremos. Si el cierre de Ormuz es acompañado de ataques militares directos en la región, si hay bajas navales, si un barco de guerra de una gran potencia es atacado, entonces la lógica de escalada se toma el control. Y en ese punto, ya no estamos hablando de una crisis energética. Estamos hablando de un conflicto regional que puede arrastrar a potencias mundiales. El escenario que los estrategas militares llaman la guerra del Golfo que nadie quiere pero nadie sabe cómo evitar. Cuando los gobiernos hablan de todas las opciones sobre la mesa, generalmente hay tres caminos reales. Vamos a analizarlos con honestidad.
La vía diplomática. Es la preferida por todos en público. Y por buenas razones. La historia muestra que las crisis en el Golfo generalmente se resuelven en la mesa de negociación. El problema ahora es que los canales diplomáticos tradicionales están dañados. El acuerdo nuclear de 2015, el famoso JPOA, fue abandonado por la administración Trump en 2018. Las negociaciones para rehacerlo o reemplazarlo han fracasado repetidamente. Y hoy, con la escalada entre Israel e Irán, con las tensiones regionales en un máximo, las condiciones para un acuerdo diplomático son más difíciles que nunca. Irán pide condiciones que Occidente y sus aliados no pueden aceptar. Occidente ofrece condiciones que el gobierno iraní no puede vender internamente. Mediar en ese espacio es extraordinariamente difícil. ¿Quién podría hacerlo? China tiene la relación con Irán. Pero su credibilidad como mediador honesto es limitada para Estados Unidos. Qatar tiene canales de comunicación con ambas partes. Ha mediado antes. Podría volver a hacerlo. Omán ha jugado ese rol históricamente. Pero el tiempo apremia. Las sanciones. Irán ya está bajo algunas de las sanciones más severas de la historia. Su economía sufre enormemente. El rial se ha devaluado de forma dramática. La inflación es devastadora para la población. Pero precisamente eso genera una pregunta incómoda. Si décadas de sanciones no han cambiado el comportamiento iraní en lo fundamental, ¿qué más puede hacer la presión económica? Hay un argumento de que las sanciones máximas en realidad fortalecen a los sectores más radicales del gobierno iraní, porque les dan una narrativa de asedio externo que justifica el control interno. Hay otro argumento de que sin sanciones, Irán tendría los recursos para ser aún más agresivo. Ambos argumentos tienen evidencia a su favor. Lo que es claro es que las sanciones solas no van a resolver esta crisis en el corto plazo. La opción militar. Esta es la que nadie quiere nombrar directamente. Pero que todos están considerando. Una operación militar para garantizar la libertad de navegación en Hormuz podría tomar varias formas. Escolta naval intensificada. Estados Unidos y sus aliados ya han hecho esto antes. Destrucción de las capacidades de ataque iraníes más cercanas al estrecho. Eso significa atacar instalaciones militares en territorio iraní o en las islas disputadas. Una campaña aérea más amplia contra el programa nuclear o la infraestructura militar iraní. Cada uno de esos escalones tiene consecuencias diferentes y ninguno viene sin riesgos enormes. Atacar territorio iraní casi garantiza una respuesta iraní que incluirá ataques en múltiples frentes, misiles contra bases estadounidenses en la región, activación de grupos proxy en Irak y Siria, posiblemente ataques contra infraestructura de Arabia Saudita. Irán no puede ganar una guerra convencional contra Estados Unidos. Pero puede hacer que el costo de esa guerra sea inaceptablemente alto. Y eso es suficiente para hacer dudar a cualquier gobierno antes de apretar el gatillo. El dilema real es este. Cada opción tiene costos enormes. No actuar también tiene costos enormes. Y los gobiernos tienen que decidir cuál es el costo que están dispuestos a pagar. Hay un elemento que complica aún más el panorama y que no podemos ignorar. Hormuz no está ocurriendo en aislamiento. Está conectado con otra crisis marítima que lleva más de un año activa. El Mar Rojo. Desde finales de 2023, los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han estado atacando barcos comerciales en el Mar de Arabia y el Mar Rojo. Con misiles. Con drones. Con embarcaciones explosivas. El impacto en el comercio global ya es significativo. Decenas de las principales navieras del mundo redirigieron sus rutas para evitar el Mar Rojo. El Canal de Suez, una de las rutas comerciales más importantes del planeta, vio caer drásticamente el tráfico. Y desviar por el Cabo de Buena Esperanza añade semanas y costos enormes. La Operación Áspides de la Unión Europea y la Operación Guardia de la Prosperidad liderada por Estados Unidos han interceptado decenas de drones y misiles. Pero los ataques no se han detenido. Ahora conecta esto con Hormuz. Si Irán está ejerciendo presión en Hormuz mientras sus aliados hutíes continúan perturbando el Mar Rojo, el resultado es una pinza. Dos de las rutas marítimas más críticas del mundo bajo presión simultánea. Eso no es coincidencia.
Es coordinación estratégica. El objetivo no tiene que ser cerrar todo al mismo tiempo. Basta con crear suficiente incertidumbre para que los costos suban, los mercados se perturben y la presión diplomática se intensifique. Es una estrategia de presión difusa y costosa de responder, porque requiere operar en múltiples frentes simultáneamente. Hay una dimensión de esta crisis que los medios occidentales tienden a subestimar, y es el impacto desproporcionado en los países en desarrollo. Para las economías ricas, un aumento de 20 o 30 dólares por barril es un problema. Una reducción del crecimiento. Inflación. Costos más altos. Incómodo. Para los países más pobres del mundo, es potencialmente catastrófico. Muchos países africanos y asiáticos dependen del petróleo importado para casi todo. Electricidad. Transporte. Producción de alimentos. Los fertilizantes que alimentan al mundo están hechos con derivados del petróleo y el gas. Cuando los precios de la energía suben, los precios de los alimentos suben también. Y en países donde las familias ya gastan el 50 o 60% de sus ingresos en comida, ese aumento puede ser la diferencia entre comer o no comer. No es retórica. Es aritmética. Las crisis de precios de energía en los últimos años ya produjeron protestas, inestabilidad política y crisis humanitarias en docenas de países. Pakistán, Líbano, Sri Lanka, países de África subsahariana. Una nueva crisis en Hormuz amplificaría todo eso. Y crearía ondas de inestabilidad que se propagarían mucho más allá del Golfo Pérsico. Hay quienes argumentan que la respuesta de largo plazo a esta vulnerabilidad es la transición a energías renovables. Y tienen razón. Un mundo que depende menos del petróleo del Golfo es un mundo menos vulnerable a las crisis en Hormuz. Pero ese mundo no existe todavía. Y no va a existir en los próximos meses o incluso años en una escala que cambie el cálculo estratégico en el Golfo. El mundo consume alrededor de 100 millones de barriles de petróleo por día. La transición energética avanza, pero a un ritmo que no puede compensar esa dependencia en el corto plazo. Los vehículos eléctricos están creciendo. Los paneles solares se están instalando por millones. El viento, la geotermia, la hidráulica, todo suma. Pero el petróleo y el gas siguen siendo los pilares de la economía energética global. Y lo seguirán siendo por al menos 1 o 2 décadas más. Lo que significa que la vulnerabilidad de Hormuz no va a desaparecer pronto. Y los gobiernos que no han invertido suficientemente en diversificar sus fuentes de energía están hoy pagando el precio de esa falta de previsión. La ironía histórica es que algunos de los países que más insisten en que el mundo se libere del petróleo son también los que más dependen de él para su seguridad nacional. Y las tensiones que estamos viendo en Hormuz son en parte producto de ese círculo vicioso. Volvamos a la pregunta técnica que muchos se hacen. ¿Puede Irán realmente cerrar el estrecho? La respuesta honesta es, cerrar completamente, de forma indefinida, enfrentando la respuesta militar de Estados Unidos, probablemente no. Pero puede perturbar lo suficientemente para causar una crisis global. Y puede crear suficiente incertidumbre para que los mercados reaccionen como si lo hubiera cerrado. Esa distinción es crucial. No necesitas cerrar el estrecho de Hormuz para destruir el mercado del petróleo por semanas o meses. Necesitas sembrar suficiente duda sobre si los barcos van a llegar a su destino. Cuando una naviera no sabe si su barco llegará. Cuando los seguros marítimos se vuelven impagables. Cuando los clientes en Asia no saben si recibirán su cargamento. El efecto económico es similar al cierre, aunque los barcos sigan navegando. Irán sabe esto. Es parte de su estrategia deliberada. Lo que sí puede hacer Irán con alta probabilidad. Sembrar minas en el canal, degradando la navegación segura. Atacar con drones o misiles barcos de ciertos países o compañías. Capturar barcos bajo cualquier pretexto legal que invente. Intimidar a compañías navieras para que se autodesvíen. Crear incidentes que generen reportes noticiosos que amplíen la percepción de peligro. Usar sus aliados en Yemen para atacar en el Mar de Arabia como complemento. Lo que es más difícil para Irán. Resistir indefinidamente la respuesta naval de Estados Unidos y sus aliados.
Evitar represalias económicas y militares severas si sus ataques causan bajas significativas en marinos o tripulaciones civiles. Mantener el apoyo interno en un contexto de deterioro económico. El juego de Irán es hacer que el costo de responder sea tan alto que ningún actor lo asuma plenamente. Y en ese equilibrio inestable, Hormuz funciona como bomba de tiempo sin detonador visible. Vamos a los 3 escenarios más probables para lo que viene. Escenario 1. La desescalada negociada. Las partes encuentran un canal diplomático que reduce la tensión. Irán obtiene alguna concesión, alivio de sanciones, reconocimiento de algún reclamo, garantías sobre ciertos activos congelados. A cambio, reduce la presión sobre el estrecho. El tráfico vuelve a la normalidad relativa. El precio del petróleo baja. La crisis queda en el cajón hasta el próximo ciclo de tensión. Probabilidad, posible pero requiere voluntad política de múltiples actores y un canal de comunicación funcional que hoy es frágil. Escenario 2, el equilibrio inestable continúa. Ninguna de las partes escala completamente ni se retira completamente. Irán mantiene el control selectivo. Los barcos siguen cruzando, pero con más demoras, más costos, más incertidumbre. Los precios del petróleo se mantienen elevados pero sin llegar a niveles catastróficos. La comunidad internacional sigue bajo tensión pero sin intervención directa. Esta situación puede durar meses. Es incómoda y costosa. Pero es el escenario que todos los actores principales prefieren sobre la alternativa de guerra abierta. Probabilidad, el escenario más probable en el corto plazo. Escenario 3, la escalada no controlada. Un incidente mal manejado. Un barco hundido con víctimas de un país que no puede ignorarlo. Un ataque israelí contra instalaciones nucleares iraníes que desencadena la respuesta en el estrecho. Un malentendido en el calor del momento que los mecanismos de crisis no logran contener a tiempo. En este escenario, la lógica de escalada toma el control. Y de ahí el camino es impredecible. Probabilidad, menor que los otros dos, pero no despreciable. Y sus consecuencias serían tan graves que merece tomarse muy en serio. El mundo ha evitado guerras grandes en el Golfo varias veces en las últimas décadas. Pero cada vez que llegamos al borde, la suerte y la prudencia tienen que funcionar perfectamente. Y la suerte no es una política exterior. Hay algo más grande que la crisis de Hormuz en sí misma que vale la pena nombrar. Y es lo que esta situación revela sobre el mundo en que vivimos hoy. Vivimos en un mundo que construyó su prosperidad sobre supuestos de estabilidad que ya no son válidos. El supuesto de que el comercio global fluiría sin interrupciones. El supuesto de que las guerras grandes eran cosa del pasado. El supuesto de que la interdependencia económica haría que los conflictos militares fueran irracionales. Esos supuestos están siendo desafiados uno por uno. El comercio global se interrumpe. Lo vimos en el COVID. Lo vemos en el Mar Rojo. Lo vemos en Hormuz. Las guerras grandes volvieron. Ucrania. Gaza. Tensiones en el Índico y el Pacífico. La interdependencia no eliminó los conflictos. Solo cambió su forma. El mundo está en un proceso de reorganización. El orden que Estados Unidos lideró después de la Segunda Guerra Mundial, el llamado orden liberal internacional, está siendo puesto a prueba. No por un solo rival. Por múltiples actores que tienen interés en cambiar las reglas. Irán es uno de ellos. Rusia es otro. China está observando y calculando. Y el resultado de estas tensiones va a definir qué tipo de mundo heredarán las próximas generaciones. Hormuz no es solo sobre el petróleo. Es un test de si el mundo puede gestionar sus conflictos sin caer en la catástrofe que todos dicen querer evitar. Hay algo más grande que la crisis de Hormuz en sí misma que vale la pena nombrar. Y es lo que esta situación revela sobre el mundo en que vivimos hoy. Vivimos en un mundo que construyó su prosperidad sobre supuestos de estabilidad que ya no son válidos. El supuesto de que el comercio global fluiría sin interrupciones. El supuesto de que las guerras grandes eran cosa del pasado. El supuesto de que la interdependencia económica haría que los conflictos militares fueran irracionales. Esos supuestos están siendo desafiados uno por uno. El comercio global se interrumpe. Lo vimos en el COVID. Lo vemos en el Mar Rojo.
Lo vemos en Ormuz. Las guerras grandes volvieron. Ucrania. Gaza. Tensiones en el Índico y el Pacífico. La interdependencia no eliminó los conflictos. Solo cambió su forma. El mundo está en un proceso de reorganización. El orden que Estados Unidos lideró después de la Segunda Guerra Mundial, el llamado orden liberal internacional, está siendo puesto a prueba. No por un solo rival. Por múltiples actores que tienen interés en cambiar las reglas. Irán es uno de ellos. Rusia es otro. China está observando y calculando. Y el resultado de estas tensiones va a definir qué tipo de mundo heredarán las próximas generaciones. Ormuz no es solo sobre el petróleo. Es un test de si el mundo puede gestionar sus conflictos sin caer en la catástrofe que todos dicen querer evitar. El estrecho de Ormuz tiene 54 kilómetros en su punto más angosto. Puede cubrirse con el pulgar en un mapa. Pero no puede cubrirse con el pulgar en la realidad. Porque detrás de esos 54 kilómetros hay décadas de historia, de ambición geopolítica, de dependencia energética y de tensiones que no tienen solución fácil. Lo que está pasando ahora mismo no es un accidente. Es el resultado de decisiones tomadas durante décadas por gobiernos, empresas y sociedades enteras que construyeron un mundo que funciona solo cuando ese pequeño canal permanece abierto. Y ese canal ya no está funcionando con normalidad. La pregunta que queda sobre la mesa es una que los analistas, los diplomáticos y los estrategas militares llevan semanas respondiendo de formas distintas y contradictorias. ¿Tiene el mundo la sabiduría y los mecanismos para resolver esta crisis antes de que llegue al punto de no retorno? ¿O va a ocurrir lo que tantas veces ha ocurrido en la historia, que la guerra llega no porque nadie la quiso, sino porque nadie encontró cómo evitarla? No tengo la respuesta. Nadie la tiene con certeza. Pero lo que sí es cierto es esto. Lo que ocurra en los próximos días y semanas en ese pequeño canal de agua en el Golfo Pérsico, afectará la vida de millones de personas en todo el mundo. Tuya. La mía. La de personas en países que ni siquiera tienen nombre en el debate geopolítico. El mundo depende de un solo punto. Y ese punto ya está bajo presión. La pregunta ya no es si puede pasar. Ya está pasando. Si este vídeo te ayudó a entender lo que está ocurriendo en el estrecho de Ormuz y por qué importa, compártelo con alguien que necesita saberlo. Los grandes eventos geopolíticos no son cosa de expertos ni de políticos solamente. Son cosa de todos nosotros. Porque sus consecuencias llegan a todos. Suscríbete al canal si quieres seguir entendiendo el mundo en que vivimos. Y déjame en los comentarios, ¿cuál de los tres escenarios crees que es más probable? ¿La negociación, el equilibrio inestable o la escalada? Nos vemos en el próximo vídeo.